Bien, esta tarde damos la bienvenida a todos, nos da gusto verles. Qué bueno que hoy podamos reunirnos para adorar el nombre de nuestro Dios. Y parte de la adoración, pues es la exposición de su palabra. Hoy tenemos como parte de este programa de adoración el testimonio de nuestros 5 hermanos que se van a bautizar. Y vamos a tomar un texto de la Escritura distinto. La otra semana seguimos con el estudio de Corintios, donde nos quedamos en el capítulo 3. Y les pido que abran sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer los versos del 1 al 13, aunque el sermón va a estar basado únicamente en los primeros 4 versículos. Romanos 1 al 13, les pido que si ya lo tiene, lo lea conmigo, por favor. Romanos 6, 1 a 13. Bien, lea conmigo este texto de la palabra de Dios en voz alta, por favor. Dice así el texto de la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. El bautismo evangélico, más allá de un hecho de inmersión en agua, es la forma visible de la disposición del creyente en Cristo a la obediencia incuestionable y su propia identificación con Cristo de que, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, el creyente también ha muerto a su vida de pecado y ha resucitado en Cristo a una vida absolutamente nueva para la gloria de Dios. El tema de esta reflexión es para que andemos en una nueva vida. Para que andemos en una nueva vida. Algunos, o la mayoría, creo que han estado presentes siempre que llevamos a cabo algún bautismo. Y el bautismo bíblico que nosotros, en obediencia a la palabra de Dios, practicamos, pues es el bautismo por inmersión. Creemos, de acuerdo a la Escritura, de que los niños no necesitan ser bautizados, por eso no bautizamos niños. Bautizamos personas de cierta edad, de los 15 años en adelante, porque creemos que ya tienen la capacidad para reflexionar, pensar y poder evaluar las cosas de modo que puedan tomar decisiones más maduras, decisiones más convencidas.
Aquí ha habido personas que me dicen, pastor, mis hijos se quieren bautizar, pues son niños pequeños. Le digo, no, no bautizamos niños. Deben crecer un poco, conocer un poco más las Escrituras, para que un día, ya a la edad de 15 años, puedan tener la capacidad un poco más madura y consciente de que lo que quieren hacer lo hacen convencidos de ello. Obviamente tendrán el resto de la vida para conocer mejor lo que hicieron y lo que implica, lo que significa. Pero no bautizamos niños. Hay una razón bíblica. El Señor dice en Mateo 19, por ejemplo, que de los niños es el reino de los cielos. Obviamente no implica a que los niños grandes, ¿verdad?, son salvos automáticamente. No, esto está hablando de cierta edad. Niños pequeños, inconscientes de lo que hacen y de sus hechos, ¿verdad? No tienen la conciencia de lo que hacen y de sus decisiones. Pero niños que ya saben tomar decisiones y empiezan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, necesitan a Cristo en su corazón. Por eso esta iglesia se dedica también a predicarle a los niños. Ya está a las puertas la escuela bíblica de vacaciones, de nuevo, como cada año se les predica a los niños, porque creemos que necesitan escuchar el mensaje de salvación, para que ese mensaje un día pueda producir en ellos la fe suficiente y moverlos a tomar una decisión como la que algunos de los muchachos que hoy se van a bautizar ya tomaron de manera responsable y consciente. No bautizamos personas que no han creído en Cristo, porque el bautismo no salva a nadie, ¿verdad? No puede hacer ni bueno ni malo a nadie, solo es que alguien baja al agua y es sumergido y es levantado y sale del agua, porque esta es una cuestión externa, pero implica una realidad interna que no se debe pasar por alto, y eso es lo que Pablo está diciendo. Ya leímos aquí en Romanos capítulo 6. Voy a tomarme la libertad de tomar ahora, de leer de nuevo el texto, nada más que vamos a reflexionar. Romanos 6, 1 al 4 dice así entonces: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, pregunta entonces al final del verso 2, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dice entonces en el verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Por eso el tema de esta tarde es para que andemos en vida nueva. Pero no nos bautizamos para ello, no. Nos bautizamos como un recordatorio de lo que nosotros ya hemos hecho, al tomar una decisión, la más importante de todas en la vida, de haber creído en Cristo, y eso se hizo antes de habernos bautizado. El bautismo entonces nos salva, pero nos recuerda lo que somos y lo que tenemos en Cristo y la esperanza que en Cristo albergamos en el corazón. Entonces, quiero compartir con ustedes brevemente 3 verdades que extraemos de este texto de Romanos 6, 1 a 4. Y la primera verdad está basada en el primer verso y en el segundo, en la parte primera. El bautismo es símbolo de un pasado que ya no debe existir. Esa es la primera verdad que extraemos de estos primeros versículos, versículo 1 y verso 2 en su parte primera. El texto dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde a su pregunta y dice, en ninguna manera. Antiguamente se tenía la equivocada idea, y era real, la gente pensaba que para que la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios fuese más abundante había que pecar mucho. Entonces, mientras más había el pecado o había más pecado, la gracia de Dios abundaba más todavía. Pero, bueno, esto se creía así, pero era una equivocación. Y era una equivocación porque la misericordia y la gracia de Dios en realidad son una sola siempre en la vida de cualquier persona. La gente pensaba esto y creían que entonces para experimentar más misericordia de Dios había que ser más pecador. Y era una mala concepción, una mala idea acerca del pecado, porque el pecado, sea lo que sea, es pecado para Dios. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay pecado blanco, ni pecado negro, ni pecaditos, ni pecadotes. No, la Biblia habla de pecado simplemente. Sea una mentira, una mala palabra, un mal pensamiento, una mala acción, cualquier cosa que desagrade a Dios,
sea algo que digamos, decimos o pensamos, es pecado. Si eso desagrada a Dios, eso es pecado. Entonces, era una mala forma de entender la gracia y la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se ha derramado por completo, absolutamente en la persona de Jesucristo, o a través de Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, a la vida de cualquiera que se acerca a Él con fe, creyendo que es pecador, y reconozca que es pecador y pida perdón por ello. La gracia de Dios se derrama absolutamente en esa persona. Por más pecadora que sea alguien en su vida, la misericordia de Dios es una sola. No hay más misericordia para unos que para otros. No, su misericordia se ha derramado para todos por igual. Por eso, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Daniel, encontramos estas palabras en el capítulo 9, verso 18. El libro de Daniel dice así: inclina, dice, oh Dios, en su oración Daniel, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y luego dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas, dice, misericordias. Dios es abundante en misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, no tiene límite. Y esa misericordia sin límite es derramada en la persona cuando ésta viene y reconoce que es pecadora y le pide perdón a Dios. Uno de los símbolos en el bautismo bíblico es que el creyente verdadero ha muerto a su vida de pecado. Cuando el creyente es sumergido en el agua, como vamos a hacerlo en un momento más, está simbolizando que al encontrarse con Cristo en el pasado un día y haber creído en Él sinceramente, en ese momento se arrepintió y habiendo confesado sus pecados y habiendo pedido sinceramente a Dios perdón por todos sus pecados, en ese momento hubo un milagro grandioso, espiritualmente hablando. Esa persona que no conocía a Cristo y que por naturaleza vivía para el pecado, pecando en todas sus dimensiones, dejó de existir. Esa persona dejó de existir, murió simbólicamente hablando, espiritualmente, y ya no existe más. Por eso, a la pregunta que Pablo hace en este verso 1, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde inmediatamente, de ninguna manera. La respuesta contundente de Pablo a esta pregunta es no. El que ha muerto al pecado ya no va a pecar. Juan en su primera carta lo vuelve así, dice que el que ha nacido de nuevo no peca. Ahora dirá usted, ¿no peca? No, la palabra y la expresión no indica que ya no vuelve a hacer nada malo, sino que ya no peca como hacía antes y como vivía antes pecando deliberada, consciente y premeditadamente. Ya no vive así pecando. Ya no es su estilo de vida el pecado. Peca sí, pero ahora es a veces, aunque consciente, ya no es siempre de esa forma. Ya no es de manera voluntaria el pecado. A veces es producto de nuestros descuidos, de nuestras irresponsabilidades y formas equivocadas de pensar y decidir. Pero ya no pecamos como pecábamos antes y nos pesa cuando lo hacemos. Antes no nos dolía el pecado. Ni siquiera pensábamos en ello, no nos preocupaba lo que hacíamos y cómo vivíamos. Pero ahora que hemos llegado al conocimiento de Dios, cada vez que hacemos algo que pone el corazón de Dios adolorido, nos pesa en el corazón, nos duele a nosotros, nos cala, porque sabemos que eso desagrada a Dios. Esa es una de las pruebas de que una persona realmente ha conocido a Cristo de verdad. Entonces, el bautismo bíblico, hermanos, amigos que hoy nos visitan, no ejerce ni otorga ninguna clase de don. No ejerce ni da ningún bien al creyente al bautizarse, porque su inmersión en agua solo es un acto simbólico de lo que ya ocurrió en su corazón el día que decidió creer sinceramente en Cristo Jesús. Así que el agua no tiene ningún poder, ni ejerce en el creyente ninguna clase de influencia, porque solo es agua. Si usted se lleva un poquito de esa agua a su casa y la examina, va a ver que es agua con un poquito de cloro. Solo es eso. Por lo tanto, entonces, no va a hacer nada en el corazón de la persona. Pero, aunque no otorga nada, sí le recuerda al creyente al bautizarse que así como es sumergido en el agua,
De igual manera, el día que creyó en Cristo Jesús, también juntamente con Cristo dejó de ser la persona que había sido hasta ese momento de su conversión y deliberada y premeditadamente decidió creer en Cristo y en el poder de Dios. Ahora, la persona que había sido ya no es a partir de ese momento hasta ahora y hasta la eternidad. Ya no es la misma persona. Esta es la primera verdad que quiero compartir con usted. Esa persona no existe más. Murió. Obviamente es la misma físicamente, ahí está, se llama igual, sigue siendo miembro de la familia a la que pertenece, estudia, trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene las mismas características físicas, pero internamente no es la misma persona. Ya no es. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes está en el verso 2, parte B, y verso 3 de Romanos 6. Dice, esta segunda verdad es: el bautismo es símbolo de que solo Cristo puede darnos una nueva vida. Es símbolo primero de que la persona que era ya no es, ya no existe. Dios en su poder ha cambiado a esa persona internamente, le ha dado una nueva naturaleza. Esta segunda verdad dice que el bautismo es simbólico de que solo Cristo puede darnos esa nueva vida. ¿De dónde surgió eso? No surgió de ser una buena persona, no surgió de su amistad con grupos afín, etcétera. No. Surgió del poder de Dios obrando en el corazón de esa persona. Dice Pablo entonces en el verso 2, parte B y verso 3. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, dice entonces, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La pregunta que Pablo hace es válida en el contexto de lo que aquí hoy vamos a contemplar. Como ya vimos en el punto anterior, el creyente es bautizado. Y está simbolizando a través de ese bautismo que en el pasado, cuando decidió acercarse a Dios, haya sido ayer o hace un mes o 2 meses o 2 años o 10 años atrás o el tiempo que fuera, cuando decidió acercarse a Dios, sinceramente y de igual manera, sinceramente también se arrepintió de su vida de pecado y pidió perdón a Dios por eso, ese día, en ese momento preciso, instantáneamente por el poder de Dios, ocurrió un milagro que solo Dios puede llevar a cabo en el corazón de la gente. Esa persona dejó de ser la que había sido hasta ese momento, antes y por la misericordia de Dios, y ahora, de acuerdo a la Escritura, es una nueva persona. Es alguien distinto. Tal como dice 2 Corintios 5, 17, que es un texto que muchos conocen de memoria. De modo, dice entonces el mismo apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Y como dijimos en el estudio hace unas horas, y repetimos muchas veces, Pablo está hablando de un milagro que ocurre todo el tiempo, toda la vida del creyente hasta el último de sus días en esta tierra. Su vida cambia. Su vida está en transformación. Va a dar con sus hechos evidencias de que esa persona realmente se ha acercado a Dios. Si antes era un borracho empedernido, Dios le va a ayudar a dejar de tomar, de alcoholizarse, para ser alguien que le glorifique, tomando mejores decisiones y honrándole en su cuerpo. Si era alguien que se drogaba, ya no va a meter drogas a su cuerpo, ahora va a respetar el templo de Dios, porque el cuerpo llega a ser templo de Dios, para honrar a Dios ahora en vida, en su cuerpo. Si se prostituía, ahora va a hacer buen uso de su cuerpo para honrar a Dios en su cuerpo. Si era una persona llena de odio, de rencor, de esas personas que viven amargadas en su vida, odiando a todo el mundo, ahora va a empezar a ver a las personas distinto porque su corazón ha sido transformado desde adentro, y entonces va a tener la capacidad de entender a otros como Dios le da la capacidad de entenderse a sí mismo. Entonces, Pablo dice, las cosas viejas están pasando, aquí todas están siendo hechas nuevas. Hay un proceso de cambio. Por eso cuando alguien llega a conocer al Señor y en su familia, de pronto dice, ahí está, ¿dónde está el cristianito, verdad? Miren lo enojado. Pues sí, es un ser humano. No lo pueden entender, obviamente, ¿verdad? Es un ser humano que a veces va a equivocarse, todavía es imperfecto. El conocimiento de Dios no hace a la persona inerrable, ¿sí? Que no se equivoca, que no comete errores, al contrario.
pero está consciente de ello y procura en el poder de Dios superar todo eso para honrar a Dios y dar testimonio en medio de donde vive y en medio de con quienes se relaciona. Físicamente sigue siendo la misma persona, eso es obvio, pero internamente en el corazón ya no es la misma persona. El milagro de un cambio radical absoluto inició en ese preciso momento cuando decidió que Cristo entrara a su corazón. Cambio que se ha evidenciado sin duda alguna con el paso de los días, los meses, y se va a seguir evidenciando con el paso del tiempo hasta que se muera. He conocido gente que después de un tiempo de conocer a Cristo dice, no pueden creer que yo soy la misma persona. Pues así es. Porque esa no es una obra humana, es la obra de Dios en su poder a través del corazón del ser humano, haciéndole ser la persona que Dios quiere que sea para testimonio de Él en medio de los demás. Por eso, para Pablo, pero más allá que Pablo, para Dios, a través de su palabra resulta imposible, como usted lo oye, imposible, que cuando una persona ha conocido a Cristo en su corazón, esa persona siga siendo la misma persona toda la vida. Eso es imposible. Por eso, de nuevo, el texto que leímos hace un momento. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? Es una persona distinta, nueva, transformada, que está viviendo cada día un proceso de cambios en el poder de Dios. Eso no lo hace él, no lo hace ella. Lo hace Dios en su corazón y lo hace a través de su palabra. Solo Dios a través de su palabra puede transformar a una persona, ¿sí? No se ha vuelto perfecto ni sin errores, ¿no? Y en el transcurso del estudio que dedica a las Escrituras, por eso es muy importante, hermanos, que se van a bautizar, que no dejen de estudiar las Escrituras. En el transcurso del estudio de las Escrituras, esos cambios, esa transformación se va a ir produciendo porque nadie, óiganlo bien, nadie puede cambiar de sí mismo su vida, sino solo y exclusivamente con el poder transformador que Dios a través de su palabra produce cada día. Solo así. Una persona con problemas de alcoholismo puede acudir a recibir apoyo con gente con el mismo problema, ¿verdad? Y se juntan y establecen, sí, a través de ciertos pasos y puede que en algún momento dado pueda lograr vencer esos impulsos, esa atracción que tiene hacia eso que le ha dominado, le ha llevado a su vida miserable y un día dice, ya lo dejé, pero anda huyendo de donde está, donde hay, porque dice, no sea que caiga. Bueno, sí, lo logró por un rato. Logró conquistar de alguna forma, ¿verdad? El vencer el impulso. Pero puede que un día caiga otra vez en ello. Eso solo es fuerza de voluntad. Y cuando una persona consigue algo por sí misma, se llena de orgullo. Dice, yo lo hice, yo lo logré, soy muy bueno. Pero no así con Cristo, quien por medio de su poder obra un cambio interno, un cambio de naturaleza, dándonos nuevos deseos, una mente renovada, un corazón limpio con intenciones limpias, con impulsos y decisiones que ahora quieren agradar a Dios y no a sí mismos, y que trae como resultado que viene y agrada también a las personas con quien vive. Dios lleva a cabo una cirugía interna espiritualmente. Quita aquel corazón que solo deseaba hacer lo malo y estaba comprometido con lo malo y vivía para hacer lo malo y pone en ese lugar un nuevo corazón, un corazón que ame a Dios, que le quiera agradar, que quiera conocer y obedecerle y ahora pueda decir consciente y voluntariamente que quiere vivir una vida que honre a Dios. ¿No va a ser fácil? No lo va a hacer, pero va a procurar, basado en el poder de la palabra de Dios, obedecer a Dios y vivir de acuerdo a ello todos los días. Y cuando hace eso, se da cuenta que es posible en el poder de Dios. Simbólicamente, cuando Cristo murió en aquella cruz, todos los que hemos conocido a Cristo sinceramente, también morimos juntamente con Él. Eso simboliza la inmersión en agua. Cristo murió y fue sepultado. Y juntamente con Él también nosotros simbólicamente fuimos sepultados, porque en verdad y porque las escrituras lo dicen, yo también y usted que ha creído en el Señor, quedamos ahí sepultados, para nunca más volver a ser la persona que habíamos sido sin Cristo.
Eso es lo que el bautismo en agua simboliza. En un momento más vamos a sumergir a los hermanos y los vamos a levantar. Pero ese simbolismo nos recuerda que Cristo fue sepultado cuando murió. Y Pablo dice que nosotros juntamente con Él fuimos sepultados. Eso significa, esa persona que no agradaba a Dios, que no vivía para Dios, se quedó allí. Y simbólicamente, cuando Cristo se levantó de los muertos al tercer día, nosotros nos levantamos con Él. Eso implica levantarlo del agua. Nosotros hemos resucitado a una vida nueva. Esa vida nueva es la que tenemos en Cristo Jesús. No es fanatismo. No es fanatismo. Es la búsqueda sincera de aquello que sabemos que es bueno para nosotros y que trae beneficio a otros. Como le dije hace un momento, he conocido personas cambiadas, de estilos de vida miserables. Yo mismo vengo de una familia donde habían conflictos de alcohol. Cuando llegó Dios y su palabra, cambió a mi familia. Yo mismo salí de una vida de hipocresía, que no había sido posible por mí mismo, pero Dios lo hizo a través de su palabra y me dio esta vida que hoy tengo. Todos podríamos tal vez en su mayoría compartir el testimonio de cómo conocimos a Dios y cómo realmente Dios ha transformado nuestra vida, de modo que somos, como diría Pablo, lo que ahora somos. Entonces no es fanatismo, tampoco es hipocresía, aunque no dudo que haya gente que dice que es algo y expresa con hechos todo lo contrario. Eso es hipocresía. Y sí hay muchos hipócritas, claro que sí. Pero hay gente que está intentando vivir para Dios y está tratando de agradar a Dios a pesar de todo. La tercera, Gálatas 2:20 dice con sobrada razón estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La tercera verdad que quiero compartir con usted finalmente es: el bautismo es símbolo de una vida que debe contrastar radicalmente con la vida pasada definitivamente. El vivir la vida cristiana allá afuera, con determinación, valor, es decisión de cada uno. Aquí es fácil ser cristiano. Aquí entre nosotros es fácil hablar bonito, ¿verdad? Hermanito, Dios le bendiga. Pero ¿qué cuando nos vamos? ¿Qué cuando salimos de la puerta de la calle hacia afuera? ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Tu hijo? ¿Verdad? ¿Obedeces a tu papá, a tu mamá? ¿Los respetas? Porque hoy te vas a bautizar. Y solo es una cuestión externa, sí, pero implica tu disposición y tu responsabilidad personal ante Dios de que tú vas a reflejar a Cristo en tu relación con tus padres, con tus hermanos si los tienes, con tu familia en general y con la gente que te conoce. El pastor no va a ir contigo para decirte cuando estás portándote mal, ey, ¿qué te pasa? No va a estar el pastor ahí para hacerlo. Quisiera, pero no lo puedo hacer. Pero ¿sabes quién sí está ahí? Es aquel en quien creíste. Y Él te recuerda a través de su palabra que debes honrarlo a Él, para que a su vez tú honres a aquellos con quienes vives. Tú que vas allá, ¿cómo es tu forma de vida? Porque sí nos bautizamos, pero el bautismo no te va a hacer mejor, ni te va a hacer peor. No se van a quedar tus pecados nadando ahí en el agua. No. Pobrecito del otro que entre, se van a pegar los pecados tuyos, ¿no? Como yo soy el último que voy a salir, entonces me van a pegar los de todos. No, eso no va a pasar. No va a pasar eso, gracias a Dios. Pero tú eres responsable de cómo vives la vida cristiana donde quiera que estés. Tú eres responsable porque tú le vas a dar cuenta a Dios. El pastor no va a estar ahí el día que te presentes a Dios. Dios le va a decir al pastor, no vas a estar para allá tú. Ahorita solo es ella y yo, él y yo, solos. Y me vas a explicar cómo fue tu vida, tu obediencia, cómo fue tu forma de vida allá en la tierra. Me lo vas a explicar. Tenemos la eternidad para hablar de tu vida. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, ay, no me quiero bautizar porque yo no quiero más responsabilidades. ¿Qué crees? Eres responsable ante Dios desde el día en que creíste en Él. Así es.
El día que le dijiste, ven a mi corazón, ese día le dijiste a Dios, Señor, tú eres el Dios de mi vida, te entrego lo que soy, creo en ti. Desde ese día Dios está esperando que tú seas lo que debes ser. El bautismo no va a cambiar nada de eso. Solo te va a recordar lo que Dios está esperando que tú le des, lo que Dios está esperando que tú hagas para Él, que tú seas para Él. Eso es lo que se hace el bautismo. Por eso, el bautismo es símbolo de una vida que debe contrastar radicalmente con la vida pasada, definitivamente. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, dice Pablo, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos, y la palabra clave aquí es esa precisamente, andar, es vivir, es comportarte, es ser, es como la gente ve, cómo te oye, el concepto que van a tener de ti a partir del día en que tú dijiste, creo en Cristo. Y muchas veces nosotros nos llevamos entre los pies a la iglesia del Señor cuando no nos portamos como debemos hacerlo, y la gente que empieza a decir, así son todos, ¿verdad? Como tú eres, son todos. Y entonces catalogamos a la gente, a los creyentes, iguales. Pero no somos todos iguales, ¿verdad? En la casa tenemos hijitos y uno es más obediente que otro. Pues tendrían que ser parejitos, ¿verdad? O todos igual. No es así. Cada quien tiene su forma de ser. En la familia de Cristo, que es la iglesia, actuamos diferente. Entonces, como ya se dijo al principio, el bautismo no imparte ningún beneficio, a ninguno. Tampoco imparte salvación. La salvación la da Cristo, no el agua. Porque la salvación solo se encuentra en Él. El bautismo no cambia a nadie, porque el bautismo en agua solo es un acto externo, pero que es simbólico de la experiencia interna en el corazón del creyente de su cambio de vida el día que vino a Cristo Jesús. Así que todo verdadero creyente en Cristo es una nueva persona. Tú eres una nueva persona. Si tú has nacido en Cristo, tú eres una nueva persona desde el momento en que creíste en Él. La persona que eras dejó de ser, y la que empezó a caminar ese día para acá es la que Cristo hizo con su poder, de acuerdo a Juan capítulo 3, es la que nació de nuevo. Eres una nueva criatura. El bautismo bíblico simboliza precisamente ese milagro del poder de Dios. Porque cuando el creyente es levantado del agua, esto es precisamente lo que se está simbolizando. Así que también ha resucitado en Cristo a una vida nueva, vida que solo puede vivirse en el poder de Dios. No se puede vivir sin esa intimidad con Dios, sin esa comunión con Dios. No se puede. Por eso el Señor en Juan 15, tú puedes leer ese texto en tu casa, el Señor dice, separados de mí, nada puedes hacer. ¿Cómo pretendes tú creer que tu corazón está amante de Dios si no estás caminando con Dios como debe ser? No, eso es absurdo. No se puede. Deja de comer 2, 3, 4, 5 días, una semana, ¿y crees que tu cuerpo va a estar fuerte? No. Deja de beber líquidos, agua. 2, 3, 4 días. ¿Tú puedes decir después de 4 días de no tomar agua, estoy fuerte? No. Deja de dormir 2, 3 veces, 2, 3 noches enteras, 2, 3 días completos. Puedes después de 3, 4 noches de no dormir o días de no dormir, puedes decir, estoy consciente y bien lúcido. No. Entonces no se puede decir, estoy bien, Señor, aunque no estás caminando con Él, ¿verdad? Entonces, el haber conocido a Cristo, hermanos, implica un compromiso con Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, verso 3, Pedro dice, baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, esa palabra significa una vida sin límites, en concupiscencias, que significa toda clase de prácticas impropias, embriagueces, orgías, que son prácticas inmorales, disipación, una vida de libertinaje, y abominables idolatrías. Basta ya, dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 3, de estas cosas. Y a esto le podemos agregar muchas otras cosas más. Aquí en Romanos, en el capítulo 1, versos 18 hasta el final, usted puede leer una lista larga que Pablo menciona también aquí. De todo este mal es del que Dios nos sacó. ¿Qué le parece?
Yo no fui borracho, bueno, está bien. Pero bueno, la Biblia dice que usted era pecador de todos modos. ¿Dijo mentiras? ¿Alguna vez se burló de alguien? ¿Alguna vez tuvo un mal pensamiento contra alguien, aunque nunca lo dijo? Bueno, la Biblia dice, usted es pecador. Romanos 3:23. Entonces, de todo esto es lo que Dios nos sacó. De todo este mal en el que nosotros vivimos en el pasado, es de donde el Señor nos rescató. Algunos nacieron de familias cristianas, de padres cristianos. Sin embargo, el haber nacido de padres cristianos no te hace salvo, porque la salvación no te la hereda ni tu papá ni tu mamá. La salvación es algo que obtenemos por medio de la fe, porque todos nacemos siendo pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, dice la Escritura, de la gloria de Dios. Entonces, no por nacer en un hogar cristiano se es cristiano. No por venir al templo se es cristiano. No por leer la Biblia se es cristiano. Se es cristiano por creer en Cristo. Y creer implica fe suficiente para saber y aceptar que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por ti, y que tú lo que debes hacer es creer en ese sacrificio, arrepentirte de tus pecados, invitarle a venir a tu corazón y recibirle como tu Señor y Salvador personal. Eso es el procedimiento bíblico para obtener la salvación. Pero no es el bautismo lo que hace posible esto. Esta vida nueva es resultado del poder de Dios por medio de su palabra bendita. Hermanos que se van a bautizar, este paso de obediencia demuestra de cada uno de ustedes su disposición para hacer lo que Dios dice. Así que, más allá de un acto externo que es el bautismo en agua, ustedes, como cualquier otro que ha creído en el Señor, porque al resto no nos exime de esto, ustedes tienen un compromiso con Cristo desde el día de su conversión a Él. Y no de este momento en adelante, sino desde el día en que ustedes le conocieron a Él como su Señor y Salvador personal. Que su vida, hermanos, todos los días hasta el día de su muerte, que no sé cuándo será y espero que sea una vida muy larga, en cada asunto, por pequeño o grande que sea, por trascendente o intrascendente que sea, ya sea en privado, en público, tanto dentro de su casa como fuera de su casa, en la intimidad, en la oscuridad, en cualquier circunstancia de la vida, hermanos, sea un absoluto contraste con lo que fueron antes de conocer a Cristo. Que la gente que los conoce pueda decir verdaderamente, este es un cristiano. La Biblia dice que a los primeros que se les llamó cristianos fueron a unas personas a quienes la gente identificó como seguidores de Cristo porque vivían, hablaban, se comportaban como aquel que había muerto en la cruz. Por eso se les puso el apodo de cristianos. A nosotros nos deben conocer por lo mismo. Que sea un absoluto contraste con lo que fuimos. Que su vida sea un instrumento en las manos de Dios para traer a otros al conocimiento de Dios también. Y que su más grande testimonio, hermanos, sea su vida práctica. No sus palabras, sino sus acciones, su forma de vida, porque debemos hacer posible que las palabras de nuestro Señor, dichas ahí en Mateo 5, 13 a 16, sean nuestro lema en la práctica, en la vivencia, todos los días, 24 horas todos los días, cada semana, cada mes, todos los años. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso, hermanos, es lo que Dios quiere que ustedes tengan presente siempre. El cristianismo sí se habla, sí se comparte con palabras, pero más se vive, más
se practica. Porque cuando nuestras palabras, hermanos, no tienen el peso que debería tener nuestro testimonio, la gente no quiere oír. Cuando la gente ve lo que Dios está haciendo en tu vida, te va a dar la oportunidad quizá de que tú le puedas hablar del amor de Dios. Y eso es lo que queremos, ser creyentes en la práctica, no tanto en la teoría. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por la vida de mis hermanos que hoy, Señor, van a dar testimonio público de su fe en ti, amado Padre. Aquí están cada uno de ellos, Víctor, Diego, Yoque, Marta y Erika. Señor, yo te doy gracias por la vida de ellos, porque ese Señor que tú eres el único que puede convencernos de que una obediencia a medias no es obediencia. Y mi anhelo, Señor, es que ellos te obedezcan y te obedezcan absolutamente, Señor, en todas las cosas como bien aprendieron en el estudio previo a bautizarse. Y cuando decimos una obediencia absoluta, no decimos que es al 100%, Señor, porque eso es lo que queremos. Es nuestra meta diaria, obedecerte por completo. Y sabemos que a veces, Señor, nos quedamos muy cortos en el anhelo de nuestro corazón de obedecerte, pero es lo que anhelamos y lo que deseamos cada día. Que ese sea el deseo, el más fuerte anhelo en el corazón de ellos como el de nosotros, Señor, y que seamos una iglesia digna para ti. Gracias, Señor, que el testimonio de ellos pueda animar a otros y convencer a todos, Señor, de que debemos ser obedientes en todo y siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.